Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Quisiera recordarte que estamos todos los días martes a las 20 horas a través de Agricultura Televisión y el mismo martes a las 22 horas a través de Radio Agricultura 92.1. Bueno, vamos entonces, como les digo, a comenzar a hacer Minería Responsable, un programa en donde nuestra intención es mostrar qué es lo que está haciendo, qué es lo que está sucediendo con la minería, pero de una manera mucho más cercana y por sobre todo de una manera muy pedagógica. Y bueno, como todos los martes tenemos invitados especiales. Hoy día no vamos a estar ajeno a eso y hemos invitado a nuestro amigo don Carlos Clausen, quien es abogado, experto en minería, a quien le damos la bienvenida. Carlos, gracias por estar con nosotros en Minería Responsable. Al contrario, Claudio, el agradecido soy yo. Contarles que Carlos Clausen es fundador de Clausen y Velasco Abogados. Como les decía, él es experto en derecho minero y vamos a analizar de aquí en adelante qué es lo que está pasando con la minería en sus distintos tópicos. Carlos, comencemos entonces con esta pequeña conversación más que entrevista. La idea es que conversemos y, como te decía inicialmente, que sea una manera pedagógica para que la gente que nos está viendo en la casa y escuchando en la radio se vaya enterando un poquito de lo que está pasando con la minería. Hay un ranking que es el ranking Fraser Institute que está colocando a la minería, en la actividad económica de la minería, con un descenso. Y quizás lo más picante de todo es que este descenso lleva 4 años consecutivos, digamos. ¿Qué es lo que está pasando con eso, Carlos? El ranking hecho por organismos internacionales comprende básicamente la perspectiva, la visión que se tiene. Es un poco como los rankings telúricos. Se mide la sensación que existe. ¿Ya? Respecto de los lugares en donde habitualmente las industrias mineras pueden invertir en sus proyectos mineros. Y esa sensación mide básicamente 2 aspectos. Uno, desde el punto de vista geológico, es decir, cuáles aquellos distritos que presentan naturalmente aptitudes interesantes como para invertir. Y otro, el ambiente político. Y hay un IPM, que es la medición del ambiente político y del ambiente metalúrgico, y el IPP, que es el ambiente político. Indudablemente, nosotros que estuvimos hace 4 años atrás en el lugar 6, ahora hemos descendido al lugar 35, con el agravante que además la base de cálculo es mucho menor, es decir, nosotros estamos actualmente en el 3er quintil. Ahora, esto básicamente, Carlos, por lo que tú me estás diciendo, obedece fundamentalmente al tema político. Sin duda. No hay 2 opiniones al respecto, porque en general la naturaleza nos ha dotado muy bien de recursos. Claro, efectivamente, los recursos están. Absolutamente. Tenemos un problema, es que no se han descubierto grandes yacimientos con buenas leyes en los últimos 20 años. Todos los yacimientos que nosotros tenemos están disminuyendo sus leyes y por lo tanto actualmente hay que mover más material para obtener el mismo mineral. Es decir, somos menos eficientes sobre la base de lo que da la naturaleza. Sin embargo, ese no es el tema. El tema principal ha sido las políticas constantes, yo diría en contra, no voy a entrar no voy a dejar de usar eufemismos para eso. Ha sido una política constante de todos los gobiernos en cuanto han considerado la minería simplemente como el chivo expiatorio para poder sacar de allí, conscientes de la producción de riqueza que tiene esta industria, para poder arreglar todos los problemas que no han podido arreglar con una eficiente administración de las políticas públicas. Y por eso ha sido un constante imponer, exigir, pero nunca colaborar, nunca incentivar a la industria minera, lo que nunca hace. Escuchar. Bueno, desde luego. Bueno, un tema muy importante, lo que tú estás diciendo, ocurrió con la tramitación de la ley de royalty, en que nosotros durante 5 años, nosotros como industria minera,
Yo fui 6 años secretario general de la SONAMI, así que participé activamente también durante la tramitación de a lo menos esos años, en que nosotros exponíamos cuál era el peligro de llevar un royalty minero ad valorem, es decir, a las ventas. Y sin embargo nunca fue realmente ni siquiera escuchado, y solo vino a escucharse en el último periodo, cuando ya estaba en el trámite ante el Senado, y ahí se modificó de alguna manera, no siendo en realidad de todo el agrado de la industria minera, no porque sea lesivo para los intereses económicos, sino que lesivo para los intereses económicos del país, no solo de las empresas mineras, porque produce desincentivo. Seguro. Ahora, ¿tú crees, hablando en términos objetivos, Carlos, cuáles crees tú que fueron los errores en esta implementación de política? Los errores tal cual, ¿cuáles fueron? En términos generales, nosotros tenemos en nuestra legislación una clara distinción entre las sustancias concesibles y las que no lo son. Respecto a las sustancias concesibles, que es el régimen general, que comprende cobre, la principal producción, oro, plata y demás sustancias no metálicas, existe un régimen que ha sido muy bien consolidado, que ha sido la clave de la arquitectura jurídica que permitió durante 40 años crecer sin el apoyo posterior de la administración. La arquitectura jurídica minera se ha hecho sobre la base de una institución que fue creada hace 40 años, que está compuesta por las normas de la Constitución relativas específicamente a la minería, la Ley Orgánica Constitucional del año 82 y el Código de Minería de 1983. Disculpa, Carlos, que te interrumpa en eso, pero son 40 años. ¿Tú crees que esto debiera haberse modernizado, ir acorde a los tiempos? Porque 40 años es harto. A ver, cuando algo está bien, no lo arreglemos. Claro, claro. Y efectivamente, yo estaba destacando de que el auge de la minería en estas 4 décadas ha sido única y exclusivamente por la arquitectura legal, legislativa. No así por las medidas de la administración, que en vez de incentivar, en vez de ir con ese mismo ímpetu que tuvo el legislador clarividentemente hace 40 años atrás, no ha sido acompañado con medidas que efectivamente impulsen y den el avance necesario que la minería espera. Y concretamente, y retomando la distinción que hice, respecto de las sustancias concesibles, existe esa arquitectura jurídica que permite que los particulares tengan un incentivo para explorar, para constituir concesiones mineras, para invertir. Lo que no ha existido respecto de las sustancias inconcesibles, que en conformidad a la Constitución pueden existir 4 formas de explotar esas sustancias inconcesibles. Uno, directamente por el Estado, que es impensable porque no vemos al Ministerio de Minería explotando nada. Luego, las empresas públicas del Estado, que sí, tenemos 2 específicamente respecto de la minería y una respecto del petróleo, Codelco, Enami y ENAP, y las otras 2 formas que consideran la intervención de los privados, pero a través de un acto distinto a la concesión minera. Uno es los contratos especiales de operación y el otro la concesión administrativa. Bueno, resulta de que respecto a las sustancias concesibles, el sistema funciona, porque está claro, porque está claramente delimitada la cancha y por lo tanto los inversionistas saben que constituyendo su concesión minera el Estado no va a poder quitársela, no va a poder realizar actos que impidan esa explotación. Está todo normado. Está todo normado y ha funcionado. Contestando tu pregunta, no creo que sea necesario ni conveniente modificar esa estructura porque ha sido clave el desarrollo de las últimas décadas de la minería. Respecto a las sustancias inconcesibles, resulta de que solo el litio, que tenemos tremendos ingresos fiscales, ha sido no como estructura administrativa, sino que explotando aquellas concesiones mineras que están tratadas como sustancias concesibles. No ha sido tratado como sustancia inconcesible, es decir, el poder del Estado no se ha reflejado en ni un solo gramo de litio que haya sido explotado. Sabemos que han habido 2
dos intentos para licitar estos eoles, los dos fracasados, y ahora existe una estrategia nacional del litio que pretende un poco enmendar ese error. Pero claramente ha sido un pecado por omisión el de la administración. No ha implementado ninguna medida que incentive a la industria minera y todo lo contrario, ha sido siempre considerado como un cuerno de la abundancia que respecto al cual hay que ir cortándole de a poquito sin que se den cuenta. Pero eso es acumulativo. Ahora, ¿qué crees tú, Carlos, tú que estás en el tema de la abogacía minera, digamos? ¿A qué atribuyes tú que esta apatía? Siento yo, lo veo como una apatía. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué si sabemos que, por ejemplo, en el caso del litio, las lucas, como se dice, están ahí? ¿Por qué no abordar esto? ¿Qué te parece, por ejemplo, el tema de la estrategia del litio? ¿Le ves futuro? Sí, por supuesto. O sea, el litio es un mineral importantísimo y desde el punto de vista económico va a seguir creciendo su demanda en a lo menos 7 veces de aquí al año 35, de tal manera que sigue siendo muy, muy importante. Ahora, la explicación, como he señalado, es simplemente el desconocimiento de la importancia que tiene la industria minera. Y finalmente la administración no es sino un reflejo de la sociedad chilena, porque en nuestro círculo más cercano de cada uno de los chilenos no existe la percepción de que somos un país minero. Un famoso embajador de Chile que nos representó en muchas partes, don José Miguel Barro Franco, señalaba que cada vez que le preguntaban afuera de qué es lo que era Chile, él decía: Chile es un país agrícola que vive de la minería. Porque ese era el concepto, y ese es el concepto que subyace en cada uno, o la gran mayoría de los chilenos. No tienen la vinculación de que la minería es lo que ha producido el desarrollo sostenido y sostenible de nosotros durante las últimas 4 décadas. Y eso se percola hacia arriba, hacia la administración. No existe realmente una necesidad de apoyar a la minería, sino más bien decir: oye, estos son ricos, claro, saquémosle. Saquémosle, vamos sacando. Porque bueno, de hecho, somos un país minero por naturaleza, digamos. Hablemos del salitre, si nos vamos atrás. O sea, todo el surgimiento, el desarrollo que ha tenido el país ha sido básicamente desde la minería. Por vocación y por historia, Claudio. Claro. Porque basta conocer un poco de historia para darse cuenta, primero, el motivo fundamental de los colonizadores, de los conquistadores, fue la riqueza que le decían los indios peruanos que están más al sur. Exacto. Se encontraron con lavaderos de oro muy pobres, pero de allí surgió la colonización, el desarrollo de este país, y luego los grandes movimientos políticos, las revoluciones, todo ha estado marcado con la gran presencia de la minería como motor fundamental de la economía de nuestro país. Exacto. Carlos, tremendamente interesante. Siempre nos va a faltar tiempo. Vamos a ir ahora a un pequeño corte comercial y seguimos hablando con un tema que también es muy importante que desarrollemos, y me gustaría tener tu impresión respecto del royalty. Vamos entonces a esta pequeña pausa comercial y ya volvemos. Bueno amigos, seguimos entonces haciendo minería responsable desde acá, desde Agricultura Televisión. Volver a recordarte que estamos transmitiendo a través de Agricultura TV todos los martes a las 20 horas y a las 22 horas a través de Radio Agricultura en el 92.1. Y bueno, vamos a retomar con nuestro gran, ilustrísimo amigo don Carlos Clausen, y quedamos pendientes, Carlos, de retomar el tema del royalty. Yo creo que es un tema que es súper importante, está muy en la palestra hoy día, y qué mejor que tocarlo contigo, ¿no? El royalty quedó finalmente en 46.5%. ¿Beneficia esto o perjudica la competitividad de Chile en comparación con otros países, por ejemplo? Claudio, una pequeña corrección antes de eso. Sí. El royalty, en realidad, el 46.5 es el límite máximo al cual se puede llegar con la carga tributaria
aplicado todos los impuestos. Ok, ese es el límite más. Hasta ahí se puede llegar. Exactamente, pero el promedio. El royalty propiamente tal contiene dos variables. Uno que es a las ventas, lo que se denomina el ad valorem, que comprende el 1% de los valores anuales de venta. Ya. Y otro que opera sobre el margen operacional minero, que es lo que teníamos desde hace más de 10 años con la ley específica de la minería, el impuesto específico de la minería. Nosotros teníamos un royalty. Lo que pasa es que el royalty que nosotros teníamos fue tratado también eufemísticamente por un tema de generación de la ley, como la ley específica, el impuesto específico a la minería, que no comprendía a las ventas. La modificación principal de este royalty es que tiene un componente que va a las ventas, es decir, es como, en términos mineros, es aumentar la ley de corte, digamos, es decir, un cargo adicional por la operación, produzcas o no produzcas utilidades. Entonces, ¿pero puede ser eso, Carlos, de que produzca o no produzca? Era tan ilógico la proposición inicial que ya vamos a cumplir 5 años, que desde aquella época toda la industria minera estaba señalando de que de las empresas que podían pagar royalty, que eventualmente aplicando los estándares iban a aplicar ese royalty, a lo menos 4 de ellas, de 12, ¿ya?, iban a desaparecer, porque se le agregaban tal cantidad de gastos adicionales fijos, tuviera o no tuviese utilidad, que simplemente no los hacía competitivos. Y de allí comenzó entonces una sostenida campaña para comunicar el peligro que producía, no solamente con las faenas en la actual ejecución, sino además con el desincentivo internacional que producía un marco tributario que era mucho más desfavorable que nuestros principales competidores. Porque eso que tú estás planteando, disculpa, cuál es la proyección internacional que estamos generando, es un tremendo punto. Tremendo punto, además, que fue muy maltratado por las autoridades. No olvidemos que esto, además, esta ley adolece de un problema de inicio, es espuria de inicio, porque el royalty no es sino un impuesto más. Es un impuesto a la explotación. Es un impuesto, además, bastante discriminatorio porque se aplica respecto solamente de la minería. Pero esa naturaleza jurídica de impuesto, desde el punto de vista legal, y no quiero ser demasiado formal con esto, pero desde el punto de vista legal, la Constitución estableció que las materias que comprenden imponer, suprimir, modificar o condonar impuestos es de resorte exclusivo de la iniciativa del presidente de la República. Y en esta ley comenzó por un mensaje, por una motivación parlamentaria. Se dice por algunos que la intervención que hizo el gobierno ahora, ya en el trámite del Senado, limpiaría ese origen oscuro y absolutamente ilegal que tuvo este proyecto de ley. Sin embargo, no es así. Lo que nace mal continúa mal, y eso es una infracción clara a la Constitución. Independiente de ese formalismo, que no es tan formalismo, porque es un principio muy importante que se le dio al presidente de la República para evitar el populismo de las iniciativas parlamentarias. Y eso es finalmente, esto es una clara prueba de un populismo mal entendido, de una especie de Robin Hood mal entendido, de quitémosle al rico, que es la industria minera, para distribuirlo entre los pobres. Aparte que no es mucho. Pero eso hace que el rico tenga el peligro de no ser más rico, porque nosotros somos efectivamente número 1 en minería en el mundo, porque hemos dado las condiciones para que la inversión extranjera venga. Pero si hacemos más competitivo a nuestros competidores, nosotros no vamos a recibir más inversión extranjera. Fueron 4 o 5 años de discusión. Del 2018, casi 5. Respecto del royalty. El resultado puesto en una balanza es bueno tanto para la economía del país como para los beneficios que tendrían las regiones del norte, por ejemplo. Claudio, en esto no hay dos versiones. El proyecto es malo.
Definitivamente. Es malo. Ahora, se ha tratado de cambiar el foco de la discusión a lo que se va a hacer con el producto de esta expoliación. Y para eso entonces se le ha revestido de las condiciones favorables que traería el quitar impulso, competitividad al mercado minero. Es una zanahoria que estamos tomando. Entonces, claro, y ha hecho, muy hábilmente ha hecho cambiar el foco. Se ha discutido más respecto del destino de los fondos y no respecto de las consecuencias que tiene aplicar una medida que claramente nos va a colocar en varios puestos más abajo de la competitividad internacional. Y eso se paga a mediano y a largo plazo. Y lamentablemente una medida como esta no puede sino calificarse de mala para el país, mala para la nación. Carlos, y esas desventajas, ¿cuáles son, en definitiva? ¿Cuáles son esas desventajas que nos genera este nuevo royalty, digamos? Volviendo a tu pregunta inicial, el Instituto Fraser nos ha dado una pista. 2 provincias de Argentina, recordemos que Argentina es un estado federal, por lo tanto se consideran dentro del Instituto Fraser como estados. 2 provincias argentinas, Ecuador y Perú, están mejor ubicados que nosotros dentro de la competitividad del ranking Fraser. Y eso no es al azar. El problema es que, bueno, las provincias argentinas han ocupado un lugar muy destacado por la explotación del litio, que entre paréntesis, en Argentina el litio es concesible, es igual que cualquier otra sustancia concesible. La gran diferencia con nosotros es que se declaró inconcesible por 2 premisas que resultaron ser falsas. No es un detonante para las bombas atómicas y tampoco es escaso en el mundo. Hay bastante. Esas son las dos razones por las cuales se declaró inconcesible en el año 79, que las 2 resultaron ser falsas. Pero esa era, o sea, que era de uso atómico, digamos. De hecho, está la ley que regula la energía atómica. Entonces, la verdadera razón por la cual nosotros no hemos explotado antes y no estamos en un primer lugar de explotación del litio es por un error legislativo y por un error político. Yo creo que más político que nada, porque, o sea... Por supuesto. Es política pura esta cuestión. Y la comparación es Argentina. Aquellas provincias que están ubicadas dentro del triángulo del litio están mucho mejor rankeadas dentro del ranking Fraser que Chile. Y en cuanto a cobre, nuestro competidor de siempre, que ha sido Perú, que a diferencia nuestra tiene muy buenas leyes en sus yacimientos, pero tiene mala estructura, mala arquitectura jurídica, bueno, por primera vez está un puesto antes que nosotros. Y esto, Claudio, hay que conocer la industria minera peruana para darse cuenta que es un verdadero festín. Duele, Todos los medios dicen, oye, les ganamos al país del sur, porque realmente esos índices van revelando, y la ley de royalty es el ejemplo más evidente de los errores que estamos cometiendo para no seguir avanzando dentro de este ranking Fraser de competitividad y más bien la percepción que tiene el mundo respecto de nosotros como lugar apto para invertir en minería. Ahora, ¿cuál es el royalty con el cual opera, por ejemplo, Perú respecto a nosotros, digamos? Mira, la carga, el análisis que hizo el Estado respecto de las condiciones competitivas operaban sobre la carga tributaria total. Entonces señalaban sobre la base de unos malos y erróneos estudios de que nosotros pagábamos una tasa de alrededor del 34 o 35% de impuesto total, versus el 40% que pagaba Perú. Sin embargo, se ha demostrado científicamente de que esa base sobre la cual se calculó o se estimó que nosotros pagábamos como industria minera en el país es falsa. Está alrededor del 38 o el 39%. Había una diferencia muy, muy pequeña entre lo que nosotros teníamos como tributación máxima antes del royalty entre Chile y Perú. Apenas un punto. Y sin embargo, ahora vamos a pasar a 6 o 7 puntos sobre la carga tributaria mayor de Perú.
nos colocan en una muy mala situación sobre la base de una comedia de equivocaciones y de supuestos erróneos. Yo no creo en esas situaciones erróneas. Aquí está todo fríamente calculado, y eso es lo que molesta de repente, ¿no? Claudio, mira, yo hago clases regularmente en un magíster de recursos naturales y una de las primeras cosas que analizo es el concepto del extractivismo, porque finalmente el extractivismo tenía una dimensión completamente distinto a lo que a la percepción general que hay ahora. El extractivismo, que tenía como digo, una definición económica, ahora es enemigo a extraer, que no es ese el concepto. El extractivismo era que los países que desarrollan o que tienen su principal medio económico de los recursos naturales le agreguen un valor adicional y que no lo exporten simplemente como materia prima. Ese era el concepto económico. Pero ahora, un poco tomando bases de la teoría marxista sobre el capital, bueno, finalmente el extractivismo es enemigo a extraer lo que sea, es enemigo a extraer recursos naturales. Y por supuesto, Chile no sería lo que es ni remotamente si elimináramos hipotéticamente el ingreso que da la minería. Carlos, cuéntame un poco, me interesa saber sobremanera, te lo digo muy de verdad, ¿qué se espera de aquí en adelante? ¿Cómo ves tú la situación? Hablando de royalty, hablando del litio, sí. ¿Cómo ves tú el panorama? Hay una sola ventaja que le veo al royalty minero, que es poner fin a un estado de indefinición, de incertidumbre, y que por lo tanto afecta también el índice de percepción política del Instituto Fraser o de cualquier otro interesado en invertir, alguna empresa que se interese en invertir en Chile. Por lo tanto, creo que la madurez cívica que ha demostrado el país, sobre todo con el rechazo de una constitución, y me voy a referir exclusivamente a la parte minera, no voy a aludir a ninguna otra cosa, pero el contenido que tenía el proyecto de constitución rechazado en septiembre del año pasado era que toda la regulación minera iba a estar regida por reglamentos. No había ninguna limitación de ningún tipo. O sea, se podía expropiar, se podían imponer cualquier tipo de royalties en plural, no solamente sino a través de una regulación reglamentaria. A diferencia de lo que ocurre con la estructura constitucional minera que viene desde el año 81, en la cual todo lo importante se regula por una ley orgánica constitucional del más alto nivel y del más alto quórum. Cada una de el amparo, las pérdidas, las concesiones, todo tiene que estar claramente establecido en una ley. En cambio, con el proyecto que existía, todo eso quedaba a la voluntad de la autoridad administrativa de turno. Por lo tanto, había una inestabilidad tremenda. El rechazo de la Constitución, malo la ley, pero finalmente dictada, lo que produce es el cese de una indefinición que ha durado ya los últimos 5 años y por lo tanto creo que esa percepción de país serio, de país estable, de país que entiende finalmente lo que le ha dotado a la naturaleza, yo creo que todavía tenemos mucho por delante y confío además que algunas medidas puedan ser morigeradas en el futuro y podamos seguir siendo el principal impulsor de la industria minera en el mundo respecto de muchas sustancias metálicas, no metálicas, concesibles o inconcesibles. Don Carlos Clausen, ha sido un gustazo estar con usted. Creo que nos queda mucho por conversar. Me gustó tu manera pedagógica y creo que la gente lo ha entendido así en la casa. Así que me voy a tomar una atribución de comprometerte a que por favor nos visites en otra oportunidad para que sigamos conversando un poquito más de lo que es la minería responsable. Con todo gusto, he estado muy agradado en tu programa y en la Radio Agricultura. Así que cuando ustedes quieran. Muchas gracias, muy amable. Amigos, eso ha sido todo entonces y nos vemos hoy día martes a las 20 horas a través de Radio Agricultura, de Agricultura Televisión, y a las 22 horas a través de Radio Agricultura.